construir 4 conductas típicas convencionales, es decir, que se entiende que representan las etapas del proceso de lavado de activos, no que sean en esencia una conducta predeterminada o una conducta exclusiva, como matar, como apoderarse. Son varias cosas. Y para ello se construyen, como decíamos, las conductas de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. En todos los códigos penales, en todas las leyes donde se tipifique el lavado de activos, ustedes van a encontrar la utilización de esas expresiones. No se trata, pues, de describir una conducta en sí, sino describir parte de un procedimiento, y así hay que entenderlo. Por ende, son equivalentes. Cuando en la ley el legislador tipifica actos de conversión, en realidad a lo que se está refiriendo es a la primera etapa del proceso de lavado, vale decir, a todas las operaciones que pueden llevar a la colocación. Cuando el legislador, en cambio, menciona la transferencia, alude al segundo momento, al de las operaciones continuas de oscurecimiento, esto es, a la etapa que llamamos de intercalación. Y cuando el legislador se refiere a ocultamiento y tenencia, de lo que está hablando es del tercer y último momento, el de la integración. Importante, las 2 primeras conductas son construidas como delitos de realización instantánea. En cambio, las 2 últimas son configuradas como delitos permanentes. De allí que lo aconsejable es que sistemáticamente unas tengan una tipificación distinta de la otra. Y así ocurre en el caso de Perú, como veremos en la segunda parte de nuestra sesión. En un artículo están los actos de conversión y transferencia, y en otro artículo están los actos de ocultamiento y tenencia. En el mundo, la tendencia inicial fue a construir estos delitos únicamente como estructuras dolosas. Sin embargo, en el devenir del tiempo, se han incorporado también estructuras culposas. El Perú no lo ha hecho aún, pero en varios países de la región, por ejemplo Costa Rica, en Europa, España, ni que hablar de Suiza, tienen tipos penales culposos. Ahora, avanzamos. En torno al lavado de activos y a su presencia mundial, se ha construido un sistema internacional también de prevención y control, a su vez que de represión y cooperación internacional. De manera que hoy en día, cuando nosotros analizamos las coordenadas o los instrumentos que internacionalmente tienen relación con la represión, persecución, prevención del lavado de activos, tenemos que pensar en 3 áreas donde estos documentos inciden. Por lo demás, recordemos que el origen de este delito fue la Convención de Viena de 1988. Con el devenir de los años se entendió que las acciones contra el lavado de activos son la estrategia más eficaz contra el crimen organizado. Por ello, se les incorporó de modo especial en las estrategias contenidas en la Convención de Palermo, que ya hemos mencionado, de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y últimamente se les ha integrado también dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Hay pues en el ámbito internacional actualmente toda una constelación de documentos de diferente estatus. Unos son bilaterales,
otros son multilaterales, unos son subregionales, otros son regionales, otros son globales, unos son genéricos, otros son específicos, donde la criminalización, la prevención, la cooperación contra el lavado de activos está integrada. De modo que los estados hoy tienen la obligación de construir sus sistemas antilavado desde esa triple ubicación y regulación. Deben de construir normas penales para reprimir el delito, deben construir normas administrativas para prevenir y para promover la autorregulación contra este delito, y deben afinar sus procedimientos de cooperación internacional para la persecución oportuna, para la cooperación adecuada con los países que activen acciones contra el lavado y requieran el auxilio de sus contrapartes. Todo esto está definido en convenio. Ya hay un dato adicional y final, y es de que hasta hace 20 años atrás los convenios internacionales eran una especie de documentos protocolares exclusivamente. Entonces se firmaban cada vez que venía un presidente, etcétera, y todo el mundo contento, y sacaban las fotos y salían con cada uno mostrando su parte del convenio. Eso existe todavía, solo con una diferencia. Hoy cada convenio viene con un sistema de control, de implementación. Es decir, los convenios tienen mecanismos de evaluación multilateral. Ahí está el MEM, que es de la CICAP-OEA, el mecanismo de evaluación multilateral. Allí está también el Grupo de Acción Financiera, o su filial en la región, que es el GAFISUD. Y en todos ellos, lo que se hace es que cada año o cada 2 años, los estados parte tienen que adaptarse a estándares predefinidos. Tienen que cumplir con esos estándares. Tienen que adaptar su legislación a esos estándares. Si no lo hacen, son objeto de exhortaciones, son objeto de apoyos para corregir sus deficiencias. Pero si persisten en ellas, son objeto de sanciones, y de sanciones drásticas, como por ejemplo las designaciones. ¿Qué cosa es una designación? Designación es ser parte de una lista internacional donde se aparecen los estados que favorecen la criminalidad organizada, que favorece el lavado de activos. Obviamente aparecer allí genera una retracción inmediata de capital financiero, porque una de las sanciones es que nadie negocie con ese estado, ¿no? Y han habido hasta 3 países de la región que han estado al borde de estar en esas listas. El tema es muy serio, el sistema está muy bien ensamblado, creo yo que está en su mejor momento. Nuestro país está empezando a dimensionar las acciones en torno a este dominio, y creo que dentro de poco vamos a tener una mayor percepción de cómo han estado las cosas en nuestro medio. Avancemos. Por último, hay toda una línea de convenios, como ya les mencionaba, globales, regionales, subregionales, bilaterales, aunque el plano bilateral cada vez es menor y más bien se prefiere los bloques regionales o subregionales o globales. Decimos que son convenios globales aquellos que emanan de las Naciones Unidas. Hablamos de convenios regionales para identificar aquellos que están derivados de la Organización de Estados Americanos. Y hablamos de convenios subregionales para identificar a los que provienen de mercados o espacios de integración, como es el Mercosur, como es la Comunidad Andina de Naciones o la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Por qué tantos convenios y qué hago yo con todos estos convenios? ¿O cómo utilizo estos convenios en un caso concreto? Aquí cabe decir algo antes de concluir para ir al proceso. Ese es lo siguiente. Los convenios se guían para su aplicación, para su prevalencia, por su cercanía o por su especialidad. Me explico. Cuando se trata de iniciar un proceso de cooperación internacional,
primero tengo que ver si hay convenio bilateral. Entonces, si tengo un convenio con el otro país, por ejemplo, el Perú tiene convenios sobre el lavado de activos con Chile, con Colombia, con otros países. Si tengo convenio bilateral, yo tengo que ir al convenio bilateral, porque es el más cercano, el que vincula más a los estados. Si no tengo convenio bilateral, tendré que ir a un convenio subregional. Por ejemplo, que no tenga convenio con Ecuador, tendré que ir a uno de los convenios de la organización, perdón, de la Comunidad Andina de Naciones. Si no tengo convenio subregional, tendré que ir a un convenio regional. Esto es, a uno de los convenios de la Organización de Estados Americanos, donde radica el famoso Reglamento Modelo para la Prevención y Control de Lavado de Activos, que es el documento político y de normativización que desarrolla la OEA, ¿no? Tuve el honor de presidir este organismo el año 2001 y el trabajo ahí es bastante intenso. Y si tampoco hay esto, pues se tiene que ir ya al convenio global, tipo Convención de Viena, tipo Convención contra la corrupción, si el tema es de corrupción. O sea, el segundo criterio es la especialidad. Si hay un convenio especial y el tema es corrupción como forma de criminalidad organizada, yo tendré que ir a la Convención contra la corrupción. Pero si no existe ese convenio, podré ir a un convenio general, el convenio contra la criminalidad organizada transnacional o Convención de Palermo, ¿no? Esto es muy importante para no tocar puertas innecesariamente. Y obviamente, si hay convenios, ya no puede haber criterio de reciprocidad cuando se solicita o se requiere un acto de cooperación judicial internacional en materia penal. Algo para terminar. Un punto, avancen por favor. Fíjense ustedes el número 40, el número 11 y el número 12. No son convenios internacionales, no son normas elaboradas por estados, son normas que han sido elaboradas por organismos paraestatales o por organismos privados, pero que integran una comunidad internacional o internacionalizada. Veamos, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que es el famoso GAFI, no son parte de un convenio internacional. De allí que cuando un Estado se adhiere y se somete a los lineamientos del GAFI, tiene que hacerlo a través de un llamado, de un famoso memorándum de entendimiento. Porque no negocia con un Estado, sencillamente se adhiere y va a aplicar en su entorno las reglas y las recomendaciones que fija este organismo. Y en el número 12 encontramos nosotros criterios, principios, políticas de prevención que han sido elaborados por los bancos latinoamericanos. Esta es la famosa FEDABANC, la Federación Latinoamericana de Bancos, que tiene su declaración de principios y que sirve de norma rectora para el comportamiento de los bancos de la región en la tarea de prevenir o de autorregular sus operaciones contra el lavado de activos. Creo que ahí terminamos. En el caso de nuestro país, existe pues una frondosa normativa, pero esencialmente esa frondosa normativa podemos nosotros reducirla a dos ámbitos: el ámbito penal y el ámbito de la prevención. En el ámbito penal tenemos la ley 27.765 o ley penal contra el lavado de activos, que reúne la tipificación del delito y normas procesales. Y luego tenemos la ley 27.693. La ley 27.693, sus modificaciones y normas derivadas, regulan toda la parte preventiva, incluso la creación, a partir de esta norma, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, así como también el señalamiento de los 32 sujetos obligados a reporte que actualmente existe en nuestra parte. Todo el marco normativo que ha derivado de estas normas, incluyendo las ampliaciones para reprimir o para prevenir la financiación del terrorismo, tienen conexión con toda esa normativa internacional que referí. ¿Este es el último? Eso ya. Allí. No, retroceda. ¿Alguna pregunta?
¿Está aquí? Para que no se quede con la o con la incógnita. ¿Qué ocurre? Las PEC son las personas expuestas políticamente, y esas personas expuestas políticamente son identificadas en la ley como los funcionarios de más alto nivel del Estado, sus familiares y entorno cercano, y que hoy en día son objeto de políticas de prevención reforzada de lavado de activos. O sea, hoy los funcionarios públicos están más chequeados que cualquier otro sector, que cualquier otra persona. Y no solo ellos, sino también sus familiares cercanos. De manera que, si ha realizado operaciones de lavado, lo van a detectar tarde o temprano. Porque estos procedimientos que se han incorporado recientemente, del año 2006 hacia adelante, es justamente para controlar y reprimir la corrupción en el sector público y evitar lo que ocurrió en la década anterior, donde todos los sectores de la administración pública se vieron cooptados y se vieron afectados por operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Allí suspendemos por 15 minutos. La Corte Suprema constituye una modalidad de jurisprudencia vinculante y de cumplimiento obligatorio para las distintas instancias que integran el sistema de la judicatura penal. Y por su propia naturaleza y porque está dirigido hacia estas instancias, compromete o vincula también a los otros sectores que participan de la actividad que desarrolla el Poder Judicial en el ámbito penal, ¿no? Alguien por eso, no, esto a los fiscales no vincula. ¿Cómo que no lo vincula si lo que vamos a tomar decisiones somos nosotros? O sea que sí. Si consideran que no lo vinculan y va contra los acuerdos, pues lo único que van a obtener es de que pierdan sus procesos. Porque los jueces sí tendrán que aplicar los acuerdos, ¿no? A los abogados también, porque el destino va a quedar finalmente en la decisión del operador, y el operador judicial está vinculado por estos acuerdos. Lo cual no quiere decir que no haya posibilidades de apartarse de un acuerdo penal. Existe, pero es muy restringida. No es como lo que están haciendo los de Baura o los de la Libertad, ¿no? Ese más bien es un acto que no tiene solidez. Se puede apartar en tanto el problema que vean sea distinto al planteado en el acuerdo, y segundo, que los argumentos también utilizados para tratar el problema diferente al abordado por el acuerdo sean igualmente distintos o reforzados frente a lo que plantea el acuerdo. Esa es la única posibilidad que la ley nos permite para... Vamos a realizar un próximo acuerdo plenario, ¿no? Tendrá lugar el 6 de diciembre, el día 2 de noviembre se realizó más bien la última sesión o la última audiencia pública preparatoria, porque para hacer los acuerdos plenarios nosotros actualmente convocamos a la comunidad general para que nos presente propuestas, para que nos sugiera criterios alternativos de tratamiento de los problemas, y finalmente los hacemos luego de una selección que nos expongan esto a todos los magistrados de la Corte Suprema. Esto ya ocurrió en el Palacio de Justicia, en nuestro espacio que llamamos los pasos perdidos, ¿no? Y fue el día 2. Ahora lo que toca ya es la reunión final de los magistrados para tomar decisiones. Tenemos 10 temas para esta sesión de acuerdo, que será el día 6 de diciembre, si Dios no. Bien, dentro de los acuerdos plenarios, la Corte Suprema ha abordado 3 grandes tipos de problemas, porque son los más comunes. Aquellos que están conectados con consecuencias jurídicas del delito, aquellos que están conectados con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y aquellos que están relacionados con la criminalidad organizada. Y dentro de esos que corresponden a este tercer nivel está el acuerdo plenario sobre lavado de activos. Avance. Que es el acuerdo número 3, 2010-116. En este acuerdo plenario se analizaron 7 problemas. Ponentes del mismo fueron, en la parte procesal, el colega San Martín, y en la parte penal su servidor. Fueron 7 temas, ¿no?
naturaleza jurídica del delito, bien jurídico tutelado, momento consumativo, tipicidad subjetiva. Yo diría que todo esto ya lo hemos visto cuando hemos analizado nuestro marco dogmático en torno a los artículos 1 y 2 de la ley 27.765. Quizás entonces lo que nos interesa es ver los dos últimos puntos, incluso el valor de los bienes objeto del delito y la penalidad, ya lo hemos revisado. Los dos últimos puntos, que son los temas de carácter probatorio. Avance. 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 Ya, ahí. El tercer punto. Problema esencial. El lavado de activos requiere para su juzgamiento y para generar la condena de una persona que en el proceso se acredite el delito fuente, es más, que se le acredite con una sentencia condenatoria, única forma de entender que un delito se ha realizado procesalmente para algunos. ¿Es eso un requisito de la ley? Sobre eso es que ha debatido la doctrina, sobre eso hubieron posiciones en la sesión de audiencia pública que se concedió en aquella ocasión. Sin embargo, el acuerdo plenario resuelve este problema diciendo que no es necesario nada de ello. Que el artículo 6 establece con claridad la autonomía plena en lo penal y en lo procesal del delito de lavado de activos. No está conectado con ningún otro delito, y menos para su actividad probatoria. Lo que hay que probar es un procedimiento de lavado de activos, no un delito anterior. Es más, la ley señala que no hay prejudicialidad penal en torno a ese delito fuente que generó los capitales que lavó el agente del delito de lavado de activos. Ese es el criterio del acuerdo. Base normativa, base práctica, base jurídica. No hay prejudicialidad. Entonces, no hay necesidad de que a mí me pruebe de dónde vino el dinero, mucho menos que haya venido de un delito determinado, y mucho menos que ese delito haya sido juzgado, haya habido una condena y yo tenga una sentencia firme y ejecutorial, consentida o ejecutorial. Nada de eso es requisito. Segundo, ¿qué significa entonces que la ley mencione un conjunto de delitos en el artículo 6 también me parece, y señale que representan delitos generadores de los activos que pueden ser materia de la operación de lavado? Es una norma explicativa, no es una norma típica, no es una norma que identifique un procedimiento a seguir. Lo que el legislador dice es que el elemento subjetivo o el tipo subjetivo debe comprender esa situación irregular de los activos, esa conexión con un origen ilícito de los mismos, y que eso no tiene otra forma de verificarse que no sea a través de la prueba indiciaria. Entonces, ¿de qué se trata en ese contexto? De que el juez, el abogado, el fiscal debe construir o debe discutir los indicadores que permitan inferir que la persona conocía la procedencia ilegal, ilícita, no el delito precedente, que es otra cosa. ¿Cómo voy a identificar eso? ¿Cuáles son esos indicios? El acuerdo plenario establece un catálogo de indicios y además reproduce lo que ya había tratado en otro acuerdo plenario anterior, cómo se construye la prueba indiciaria. ¿Cuáles son los indicios? ¿Cómo deben estar estos concatenados? ¿Cómo deben excluir una interpretación diferente? ¿Cómo pueden llevarnos al hecho no conocido?
Todo eso es graficado en el acuerdo plenario. Pero lo importante es que esos indicios, en realidad, nosotros podemos tomarlos o podemos entenderlos prácticamente en función a las llamadas señales de alerta. ¿Qué son las señales de alerta? Las señales de alerta son justamente los indicadores de operaciones inusuales y que define la ley 27.693 y los reglamentos de la materia derivados de ella, de la Superintendencia de Banca y Seguro, de la CONACEP, etc., de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es lo importante. Entonces, el juez tendrá que revisar cómo se realizó la operación, en qué oportunidad se realizó, quién la realizó, por qué la realizó, por qué la realizaron en ese lugar y no en otro. Todo eso es trascendente para poder inferir ese conocimiento de, o sospecha, o dolo eventual en torno a la procedencia ilícita. Es un tema muy técnico, pero así son los delitos modernos. No son igual, pues quien esté pensando que esto es igual que un homicidio, que un robo, eso no lo va a encontrar nunca. Es otra forma de actividad probatoria la que se sigue. Y eso lo vamos a ver justamente con el video avance. Algo que es importante, ahí está, operaciones inusuales o sospechosas, un punto final que aborda el acuerdo y es el valor que debe concederse a los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y que son los que sustentan mayormente las denuncias que hacen los fiscales por este delito. El acuerdo es muy categórico, señalando expresamente que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún valor probatorio. ¿Por qué? Porque no puede ser contradecido en juicio. Porque no se conoce el procedimiento que se ha seguido para la identificación de sus conclusiones. De allí que demanda más bien que en el futuro lo que debe de hacerse es que las personas que elaboran estos acuerdos, estos informes, puedan concurrir a juicio o que se puedan discutir los mismos. Esto es, darles un tratamiento análogo a las pericias. Eso no es muy convincente para los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es lamentable porque esos informes son hechos por personas muy especializadas. El problema es que en el juicio tienen que volver a hacerse. Y generalmente se vuelven a hacer por personas que no son tan especializadas como los que los hicieron. Y generalmente no van a adquirir el mismo nivel de calidad probatoria. Por eso es que, como ayer se mencionaba, el Poder Judicial, y entiendo el Ministerio Público también, están captando especialistas extranjeros para que formen a los nacionales o actúen como peritos. Y hay muchos. El perito para un lavado de activos no es pues un contador. No, este delito es distinto, es un analista financiero, que es otra cosa. Es un ente más capacitado en este tipo de análisis y en este tipo de investigación. No sé, y por favor, que este tema me interesa. Yo solamente una duda. Yo entiendo que el delito de lavado de activos es autónomo, pero ¿qué pasa con la pregunta típica que dice que posteriormente hay una sentencia en la que no se reconoce el delito fuente, ¿no? Ya se sentenció por el delito de lavado de activos, ¿no?, mediante la prueba iniciaria, pero ¿qué pasaría si luego se establece que no estaba inmerso en el delito tanto de tráfico ilícito de droga? ¿Quién estaba inmerso? ¿El lavador? El que ha sido condenado por lavado de activos. Por eso, es que no tiene que estar condenado. O sea, tú estás partiendo del supuesto de que quien lava activos es el mismo que obtiene los recursos que lava. Eso no es... ¿Cómo? Sí, eso es posible, pero no es lo mismo. ¿No? O sea, el lavado de activos es distinto del delito fuente siempre. Y si la persona puede ser absuelta en el delito fuente, no necesariamente va a ser absuelto en el lavado de activos. Dependerá de qué cosa hizo en este segundo nivel. ¿Ya? O
sea, no hay que amarrar, ¿no? O sea, eso ya no existe, no es posible en nuestra legislación, salvo que estemos en el supuesto del agravante que he mencionado. Y cuidado con lo que dicen otros autores extranjeros, donde sí es una exigencia. Si la ley lo exige, tienen que probar el delito fuente. Pero si la ley no lo exige, no. Y el caso de Perú no lo exige, ¿ya? Pero sí hay otros países que lo exigen. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver ese video como parte final y cierre de nuestra sesión. La señorita lo incorporó. Habla de la autonomía del lavado de activos. La segunda parte está referida a los valores de la lucha contra el lavado de activos. La tercera parte es un caso real que ocurrió en la banca colombiana. Este video se hizo con actores profesionales. Entonces es un video que dramatiza en realidad lo que ocurrió en un caso real de la banca colombiana. Y va mostrando los problemas que se pueden presentar cuando los controles no se observan, cuando no hay las prácticas diligentes que la ley demanda de estas personas. Y la última parte se refiere a lo que llamé yo las señales de alerta. Esto es, a los casos de operaciones inusuales y que pueden generar un delito de lavado de activos. Eso es.